Ahí pueden observar la presentación. Sí, sí se ve, Tati. Ok, Sí. Sí, muchas profe. gracias. Bueno, Yamil, me avisas cuando podemos iniciar. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos a esta videotutoría número 14 del capítulo número 7. Vamos a desarrollar específicamente probabilidad. Acá tenemos los contenidos. Vamos a tener una introducción sobre la probabilidad. La probabilidad la hemos venido desarrollando desde la secundaria. Hemos venido conociendo conceptos. Entonces aquí también vamos a recordar. Y además, pues vamos a desarrollar espacio muestral y eventos, espacios de probabilidad finitos, probabilidad condicional, eventos independientes y variables aleatorias, que es como en sí lo más fuerte del cuestionario, ¿verdad? La parte de variables aleatorias. Como ya saben, vamos a trabajar en esta, la teoría y algunos ejemplos, y el próximo viernes haremos más práctica de todos estos contenidos. Nosotros tratamos de que lo que vamos a desarrollar en la tutoría se parezca muchísimo a los ejercicios o por lo menos les dé una idea de los ejercicios que puedan venir en el cuestionario. Y además recordarles que nos lo preparamos con respecto a las dudas que ustedes presentan a los tutores, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita, tratamos de que los ejercicios se parezcan mucho o tengan la misma idea para que ustedes vayan con la idea clarita al cuestionario. El capítulo 7, probabilidad, lo vamos a encontrar a partir de la página 127 en el texto, en el libro que tenemos. Vamos a dar una introducción sobre la probabilidad. Les recuerdo que si alguno necesita hacer una consulta, puede levantar la manita y ahí Yamil me va avisando para irles dando el espacio o pueden colocar sus consultas en el chat. Ahí el compañero Yamil los va a estar acompañando con la solución de sus dudas. La teoría de la probabilidad o qué es la probabilidad, bueno, es un modelo matemático que se encarga de analizar fenómenos o experimentos aleatorios. ¿Qué vamos a entender por experimento aleatorio? Bueno, es aquel experimento que cuando se repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Es decir, que se asigna probabilidades a todos esos resultados posibles de ese evento. Eso es un poco sobre el concepto de la probabilidad. Estos son los ejemplos más comunes que se trabajan tanto en secundaria como en este curso, ¿verdad? Si ustedes observan el libro, los ejemplos que trae al inicio de la probabilidad, habla mucho de cartas. Vean que acá tenemos una tablita sobre las cartas, las negras, las rojas, y ahí tenemos en esa tablita cómo están distribuidos según colores y según el simbolito que traen, ¿verdad? De el 1 al 10, bueno, el 1 que generalmente en las cartas es el as, ¿verdad? Hasta el 10, J, Queen y K. Además, otro ejemplo muy común, y yo creo que ese es el que más se utiliza en la probabilidad, es el lanzamiento de los dados. Vean que acá tenemos en una imagen, bueno, si es un primer lanzamiento, ¿cómo sería? Si tengo un segundo lanzamiento, ¿cómo sería, verdad? Y lo mismo con monedas. Algunas son con cara o cruz, otras son que de un lado traen una silueta y de otro lado otra. Eh, las monedas no necesariamente todas son escudo y corona, ¿verdad? Pueden combinarse con cualquier figurita. Igual, vean que en la moneda, a mí me gusta muchísimo trabajar el lanzamiento de monedas con un diagrama de árbol. Esto es un ejemplo de un diagrama de árbol. Bueno, ¿qué pasa? Si tiro una moneda,
tengo en el primer lanzamiento una corona y un escudo. Ah, pero si son 2 lanzamientos, entonces aquí me funciona el diagrama de árbol, porque por cada tener otra corona o un escudo, o por cada escudo puedo tener una corona o un escudo. Si tengo un tercer lanzamiento, entonces, bueno, vean ahí cómo se va como haciendo más y más y más grande. Por cada una de las posibilidades o por cada uno de los de las caras de la moneda, se van abriendo dos más, otra corona, un escudo, otra corona, un escudo. Es como una forma sencilla de entender el lanzamiento de monedas. Estos son los ejemplos más comunes que se desarrollan este, en probabilidad. Profe, Dime. usted podría poner la definición, es que no le pude sacar un screenshot, disculpe. Claro, con gusto. Ya, profe, gracias. Bueno, mucho gusto. Ok. Para, para entender este capítulo, entonces necesitamos de algunos conceptos. Tal vez algunos de esos sean de recordar porque ustedes se acuerdan muy bien o tal vez algunos sean desconocidos para ustedes. Entonces, bueno, el primer concepto es el de espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Ahorita les voy a presentar uno y vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos cómo se asocia a, a, a ese ejemplo que les voy a presentar. El espacio muestral se denota generalmente por esta letra griega que es omega. En algunos textos también se utiliza la letra S, como esta que les presento acá, para denotarlo. La letra S, por aquello, viene del término sampling space de la lengua inglesa, que es equivalente a espacio muestral, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre se utiliza, o la más utilizada es esta S, o como lo dije, esta letra griega. Otro de los conceptos importantes es un punto muestral. Un punto muestral es cada uno de los elementos que contiene ese espacio muestral. Ahorita vamos a determinar los puntos muestrales. Y un evento, bueno, un evento ¿qué es? Es un subconjunto de ese espacio muestral y lo vamos a denotar con letras del alfabeto en mayúscula A, B, C, D, ahí, ¿verdad? ¿Qué es un evento? Bueno, yo recuerdo muy bien la primera vez que a mí una profe me dio la definición de evento y nunca se me olvidó. Ella me decía, eso es como cuando usted pone una condición en un juego, tira un dado y dice, bueno, va a ganar puntos si tiramos un dado y sale un número par. Eso es un evento, como un subconjunto de ese espacio muestral, pero en pocas palabras es como una condición. Bueno, si sale un número primo, gana puntos. Si sale un número mayor que el 4, gana puntos. Si sale un número que no sea el 3, por ejemplo, gana puntos. Entonces, eso es un evento. Además, y eso es muy importante, la probabilidad de un evento cualquiera es un número real que siempre va a estar en el intervalo de 0 a 1. Ahorita lo vamos a entender. Y lo vamos a denotar así, P y entre paréntesis A. Si fuera el evento A, si fuera el evento B, P de B. Así sucesivamente. ¿Y qué representa? Bueno, representa una medida de la frecuencia con la que se observa la ocurrencia de ese evento cuando se efectúa el experimento aleatorio. Y la probabilidad se calcula de esta forma. Es una fracción, vean que acá tenemos la fracción y es en la parte de arriba, ¿verdad? En el numerador vamos a tener o vamos a escribir el número de resultados favorables. Y en el denominador siempre vamos a colocar el número de resultados posibles. Entonces, bueno, ahí se tienen que sacarle una capturita. Entonces, vamos a exponer un ejemplo y ahí vamos a ver cada uno de estos conceptos y cómo se calcula esta probabilidad.
Dice, considere el experimento de lanzar una vez un dado de 6 caras. Vamos a empezar con un ejemplo muy básico, como para que la idea quede muy bien, y ya luego vamos a ir aumentando pues el tipo de ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver, si yo tengo el experimento de lanzar un dado, mi espacio muestral serían todos los posibles resultados. Mi espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, suponiendo que el dado es de 6 caras y además que no está cargado. ¿A qué me refiero? A que hay posibilidad de que salga cualquiera de las caras porque no está pesado más de un lado que del otro o porque no está, ¿verdad? Todas las caras están en igual probabilidad de obtenerse. Cada uno de estos elementos, el 1, el 2, el 3, solitos, cada uno de ellos se le conoce como punto muestral. Entonces, el 1 es un punto muestral. El 2 solito es un punto muestral. El 3 y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de los primeros dos conceptos que les mencioné, el espacio muestral y el punto muestral. Con respecto a este experimento, entonces, tenemos los siguientes eventos. Veamos. Dice el evento A, el número que salga cuando lanzo el dado sea menor que 3. Bueno, la probabilidad, ojo, decía que era una fracción. Vamos a poner acá la fracción, ¿verdad? Y arriba, y vamos a poner los casos favorables. Bueno, que sea menor que 3, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían menor que 3? 1 y 2. 1 y 2, muy bien, ¿verdad? Un ejemplo muy básico. La probabilidad no me pregunta cuáles, sino que es cuántos. ¿Cuántos son esos números? Bueno, son 2. Esos son mis eventos favorables, 2. Y abajo en el denominador, el total o los casos posibles. Bueno, en total tenemos 6. Ah, pero 2 de 6 es lo mismo que 1 de 3. Algo muy importante, bueno, y yo creo que siempre en la secundaria esto se les repite muchas veces, es que la probabilidad, bueno, se puede representar de muchas formas. Se puede representar como 2 de 6 o simplificado 1 de 3. También en decimales, ¿verdad? Puede ser aproximadamente, más bien el simbolito sería así, aproximadamente 1 de 3 es 0,33. Es otra forma de representar esa probabilidad. También me pueden pedir la probabilidad en porcentajes. ¿Cómo sacamos esta probabilidad en porcentajes? ¿Saben cómo? Se multiplica por 100. Muy bien, y ahí lo vamos a tener porcentual, ¿verdad? Esto sería un 33,3%, ¿ok? Entonces son diferentes formas de representar ese resultado, esa probabilidad. Muy bien, muy bien. Ahora, hay algo muy importante. Los eventos, bueno, vamos a hacer este B. Veamos el siguiente evento. Ahorita les digo la otra parte que les iba a decir. Veamos este siguiente evento. Dice, el evento B es que el número que salga sea menor que 7. Menor que 7. ¿Cuántos son menores que 7? ¿Cuántos? 6. Todos. 2. Claro, todos, muy bien, 6. Recuerden que la probabilidad, muy importante, es ¿cuántos? Bueno, 6 de 6, muy bien. Bueno, ¿cuánto es de 6 de 6? Bueno, 6 de 6 es lo mismo que 1. ¿Y cuánto es un 1? Pues de ahí, 1 es 100%. claro, muy bien. 100% de posibilidad de que me salga un número menor que 7. Son diferentes formas de representar ese 1, ¿verdad? Otro evento, bueno, vean este, es muy interesante. El número que salga no sea un 4. Que no sea un 4. ¿Cuántos
No serían un 4. Sería tomar en Cinco. cuenta 5 números y eliminar el 4. Muy bien. Todos los otros 5, ¿verdad? Y recuerden que, ¿cuántos? 5. Como dijo la compañera, sería tomar a todos, quitarle el 4 y nada más me quedarían 5. 5 de 6. Ojo, que no sea un 4 es lo mismo si recordamos el primer capítulo que habíamos desarrollado en este curso, donde hablábamos de conjuntos. Bueno, si ustedes dominaban la unión, la intersección, el complemento, todo eso, si lo dominaron muy bien en ese capítulo, aquí les va a ir muy bien, porque aquí también vamos a utilizar esos conceptos. Recuerden que diga que no sea 4, es lo mismo que nos digan el complemento de que salga un 4, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí sería entonces 5 de 6 que se representa. 5 entre 6 también lo podemos representar aproximadamente como 8,83. Bueno, ahí tiene periodo, ¿verdad? Igual. Y si lo quiero ver en porcentajes, pues sería un 83,3%. Ahí lo tenemos también porcentual. Otro evento. Veamos el siguiente evento. El evento de el número que salga sea mayor que 6. ¿Cuántos? ¿Cuántos son mayores que 6? Ninguno. Ninguno. Ninguno, muy bien. Entonces lo vamos a representar como 0. 0 de 6. Ah, pero ya sabemos cuánto es 0 de 6, ¿verdad? 0 entre 6 es 0. Bueno, tenemos un 0% de probabilidad de que salga un número mayor que 6. Entonces vean que con este ejemplo básico de lanzar un dado, pues aquí dejamos clarito cómo vamos encontrando esas probabilidades. Ahora, algo muy importante que también tenemos que recordar es que los eventos también se clasifican. Habíamos dicho en un principio que la probabilidad se establece en un intervalo entre 0 y 1. Pues obviamente, entre más cercano a 0, menos posibilidades o menos probabilidad hay, ¿verdad? Y entre más cercano al 1, más probabilidad hay. Entonces, ahí podemos clasificar a los eventos. Podemos clasificarlos como menos probables o más probables. También los podemos clasificar como eventos nulos, también como eventos seguros, ¿verdad? Entonces vamos a recordar ese tipo o esa clasificación de eventos. Algo muy importante es, bueno, ¿por qué la probabilidad siempre se establece entre 0 y 1? Bueno, porque en la fracción, en estas fracciones que construimos, vean que el numerador, o sea, el número de arriba, siempre es más pequeño que el denominador. Es una fracción propia. Entonces, al ser más pequeño, pues obviamente vamos a dividir 2 entre 6. Bueno, ¿cuántas veces cabe este 6 en el 2? No, no cabe ninguna. Entonces, por eso va a empezar con 0, algo. Por eso va a estar entre 0 y 1. ¿Puede ser 0? Sí. Vean, aquí hicimos uno de los eventos fue 0. ¿Puede ser el 1? Sí. Vean, el evento B, que fue 1. Entonces, si me da entre 0 y 1, se llama evento probable. Si me da exactamente el 1, se clasifica como evento seguro. Si me da, bueno, este también, este está entre 0 y 1, entonces es un evento probable. Y si me da 0, pues se llama un evento imposible o nulo. Bueno, aquí tenemos entonces, con este ejemplo básico, muy claritas las definiciones de probabilidad. No sé si alguna de estas definiciones quedó duda o si están claritos en todas. No sé. Creo que sí quedó bien claro, profe.
De momento no hay consultas ni manitas levantadas, Tati. Ok, vamos muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo ya un poquito más avanzado, ¿verdad? Dice, considere el experimento de lanzar 2 dados. Ahora vamos a tener 2 dados no cargados, igual como les expliqué ahora, ¿verdad? Que tengan las mismas posibilidades de que salga cualquiera de las caras. Y dice, determine el espacio muestral de los siguientes eventos, pero ahora con 2 dados. Vean lo que vamos a buscar. Dice que vamos a buscar que en el evento A, que la suma de los números sea menor a 5. En el evento B, que la suma de los números sea divisible por 3. Que el evento C sea la suma de los números sea impar. Y el evento D, que la suma de los números sea menor a 5 y divisible por 3. Aquí vamos a utilizar mucho el I y el O en esta parte de probabilidad. Ustedes recuerdan muy bien cuál se refería a unión y cuál se refería a intersección, cuál se refería a suma y cuál a resta, y si a suma o multiplicación, y si no, pues aquí los vamos a recordar, los vamos a aplicar. Entonces, bueno, para hacer este experimento, ojo, debemos buscar primero el espacio muestral. Una forma de buscarlo o de hacerlo, o la forma más fácil, es que ustedes construyan una tabla como esta. ¿Ok? Vean que acá pusimos las caras de los dados del 1 al 6 y acá del 1 al 6. Es como la forma más fácil de hacer esta tabla. Y vean que el espacio muestral de lanzar 2 dados, pues van a ser estos pares ordenados. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6. Y así sucesivamente los demás. Nos tiene que quedar el espacio muestral así. Todas estas son nuestras posibilidades, ¿verdad? Y ahora, con ese espacio muestral, vamos a buscar a cada uno de los eventos o a los pares ordenados que cumplen esas condiciones. Profe, Dime. una consultita. Por ejemplo, en el examen, si nos fuera a salir un ejercicio similar a este, ¿nos darían una tabla o nosotros lo tenemos que hacer a mano? Vos la harías. Ok, Y generalmente es gracias. el estudiante el que la construye. Entonces ves que casi siempre se lanza un dado o muchos se lanzan 2, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está haciendo esta tabla te guías un montón. Es como más fácil. Ahora, vamos a ver. Decía el primer evento, el evento A. La suma de los números sea menor a 5. Entonces observen, hacemos la tabla y vamos sumando. Y que esa suma sea menor Profe, a 5. disculpe. Dime. ¿Me puede pasar un toque a la página anterior? Es para hacer un screen. Ya, gracias. Bueno, con gusto. Ok. El evento A. Ok. Que la suma de los números fuera menor a 5. Entonces, construyo la tabla y voy sumando. Observen que si yo sumo 1 más 1, eso me da menor a 5. Si yo sumo 1 más 2, eso es menor a 5. Si yo sumo 1 más 3, eso es menor a 5. Pero ¿qué pasa si sumo 1 más 4? Bueno, 1 más 4 nos daría 5. Y 5 no es menor que 5, es igual a 5. Una de las cosas que deben tener cuidado es leer bien si lo que me piden dice solo menor o igual, ¿verdad? Porque si hubiera dicho menor o igual, bueno, ahí sí tomamos en cuenta ese par ordenado. Pero solamente decía menor.
Entonces, de esa fila, ya 1,5 y 1,6 ya no nos va a servir, ¿verdad? Porque ya eso es mayor a 5. Y lo mismo voy haciendo en la segunda fila. Bueno, en la segunda fila, ¿qué me sirve? El par ordenado 2,1 y 2,2. Ya 2,3, 2,4, 2,5 y 2,6 ya no nos funciona la suma para que sea menor que 5. En la siguiente fila, lo mismo. 3,1, porque ya 3,2, perdón, no nos sirve. Estoy un poquillo afectada a la tos, entonces de repente me da la tos. Bueno, ¿cuál otro par ordenado nos puede servir? Ninguno. Solo esos. Solo estos cumplen que la suma sea menor a 5. Vean que con una tabla es más fácil a estar poniendo todos los pares ordenados, tal vez ni ordenados, tal vez hasta en desorden, los pone uno y se le pierden, ¿verdad? En cambio con una tabla no se le pierden. Vean que ya yo puedo concluir que mi evento A está formado por estos pares ordenados. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1. ¿Ok? Veamos el punto número 2 de ese ejercicio. Decía que el evento B era que la suma de los números fuera divisible por 3. Entonces ahora vamos a tener que ir sumando y viendo a ver si es divisible por 3. ¿Cuáles números son divisibles por 3? ¿Cuáles números? El 6. El 6, 3 y claro. 6. El 3 es divisible por el 3. El 6, el 9. Por ejemplo, el 81 es divisible por el 3. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan cuál era la regla de la divisibilidad por 3? La La suma de regla los de la dígitos. divisibilidad decía, muy bien, ¿qué decía? La suma de los dígitos debe ser divisible entre 3. Claro, si yo tengo 81 y sumo los dígitos 8 más 1, me da 9. Y bueno, 9 es divisible por 3. Ahí de una vez recordamos la regla de divisibilidad por 3. Bueno, en este cuadro, ¿cuál de ellos cumple que la suma sea divisible por 3? Bueno, 1,2. ¿Por qué? Porque si yo sumo 1 más 2 me da 3 y 3 es divisible por 3. ¿Cuál otro? 1,5. 1 más 5 da 6. Ya en esa fila del 1 no hay ningún otro que sumado me dé divisible por el 6. En la fila del 2, 2,1. 2 más 1 es 3, ¿verdad? ¿Cuál otro? 2,4. Así sucesivamente, 3,3, que suma 6. 3,6, que suma 9. 4,2, que suma 6. 4,5, que suma 9. 5,1. 5,4. 6,3 y 6,6. Y vean que ya encontramos a todos las parejitas de pares ordenados que cumplen ser en su suma divisibles por 3. Y vean que fue más sencillo, ¿verdad? Ya puedo decir entonces o concluir que todos los elementos que conforman ese conjunto serían 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 4, 3, 3, 3, 6, 4, 2, 4, 5, 5, 1, 5, 4, 6, 3, 6, 6. ¿Ok? Este lo fui construyendo, estos dos, el punto 1 y el punto número 2, lo fui construyendo paso a paso. Ustedes vieron cómo fui seleccionando cada uno de los pares ordenados. Bueno, ya el punto 3 y 4, vean, ya lo traigo listo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué decía el punto 3? Decía que el evento C era que la suma de los números fuera impar. ¿Qué fui haciendo? Fui sumando cada uno de los números y encontré que todos estos que encerré en azul, si usted los suma, son números impares. Y así fue más sencillo decir, ay, perdón, que el espacio o el evento, más bien, estaba compuesto por todos estos que están acá arriba, ¿verdad? Ahí está el evento C con todos esos elementos. Y en el punto 4, igual, ven, ya lo traigo listo, ¿verdad? Lo mismo.
Vean una cosa, ahí decía, había un I. Recuerden que un I es que cumpla ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces decía que la suma de los números sea menor a 5 y divisible por 3. Entonces yo fui sumando primero todos los que fueron menores a 5, que incluso los hicimos en el punto 1, ¿se acuerdan? Pero ahora tenía la condición y divisible por 3. Ah, y solo me quedaron estos dos, 1,2 y 2,1. Entonces, el evento D se compone de esos dos elementos únicamente. Es una forma sencilla de calcular la probabilidad en un ejemplo como ese. ¿Hay alguna duda? Tati, Dime. sí, Manuel solicita que si se puede poner el punto 1 de los ejemplos. Y Jocelyn tenía la mano levantada. Ok, vamos a ponernos en el punto 1 primero. Ahí está, Manuel. Y Jocelyn, ¿cuál es tu duda? Buenas noches, profesora. Una consulta. La tabla siempre va a ser así, digamos, 1,1, 1,2 siempre, así como está. Sí, ajá. O Nada hay que más que agregar la algún otro condición. número. La tabla siempre va a ser así, ¿verdad? Porque el dado es del 1 al 6. Lo que puede cambiar, bueno, a menos de que el dado, ¿verdad? No sea del 1 al 6, sino del 1 al 8, del 1 al 12. Hay dados así. Pero generalmente es del 1 al 6. La tabla siempre se construye de esta forma. Lo que puede cambiar es la condición del evento, ¿verdad? En esta, por ejemplo, que estoy presentando, decía que la suma fuera menor a 5. También nos podían pedir que la multiplicación, no sé, fuera número par. Entonces, bueno, usted en la tabla tiene que buscar cuál de ellos multiplicados me da número par. Por ejemplo, usted dice, bueno, tengo 3 y 5. Multiplíquelos. 3 por 5, 15. Ah, no, ese no es número par, entonces no lo elijo. Ah, pero si tengo 3 y 6, 3 por 6, 18. Ah, este sí me sirve. ¿Ves? Entonces la tabla es la misma, pero los que yo voy a elegir son los que cumplen la condición que diga el ejercicio. Ah, ok, perfecto. Gracias, profesora. Con gusto. Ok. Vamos a avanzar entonces. Ahí estamos. Espacio muestral y eventos. Eso lo podemos observar por ahí de la página 128. Puesto que un evento es un conjunto, y era lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Si cuando vieron conjuntos desarrollaron muy bien los conceptos, entonces aquí nos va a ir muy bien y vamos a entender muy bien. Es posible combinar eventos para formar nuevos eventos al utilizar las diversas operaciones con conjuntos. Veamos este ejemplo. Vean que acá tengo 3 eventos. El evento A era obtener, esto es con respecto a un dado, obtener un número par. Ah, bueno, ¿cuáles son los números pares? 2, 4 y 6. Ahí tenemos el evento A. El evento B, obtener un número impar, 1, 3 y 5. El evento C, obtener un número primo, el 2, el 3 y el 5. Acá tenemos 3 eventos. Podemos hacer unión de eventos. ¿Qué era la unión? Bueno, recuerden que la unión era una suma, ¿verdad? Era juntar ambos eventos, pero sin repetir el número. Por ejemplo, vean acá. Dice A unido con C. Bueno, ¿qué pasa si yo uno a los pares con los primos? Bueno, observen que el número 2 es par y es primo, pero ¿cuántas veces se colocaba en la unión? Solo una vez, eso es parte de cuando vimos conjuntos, ¿verdad? Entonces esa unión nos va a quedar así, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos la unión de eventos. ¿Qué era la intersección? Bueno, la intersección era cuando el elemento pertenecía al B y al mismo tiempo pertenecía al C. Vean acá, si yo hago una intersección de los eventos, obtener un número primo e impar, bueno, observemos que los que se intersecan o cumplen ambas condiciones son el 3 y el 5. El 3 y el 5, ¿verdad? En la intersección de B y C. ¿Qué era el complemento? Bueno, el complemento eran aquellos números que no pertenecían a C. Vean acá. Dice, el complemento del evento C.
El evento C, ¿qué era? El evento C es que fuera primo. Bueno, ¿cuál sería su complemento? O que no sea primo, ¿verdad? Es, en este caso, el 1, el 4 y el 6. No son primos. Y por último, si observamos estos tres eventos que tenemos, ¿verdad? Que en realidad se representan como conjuntos, A y B, observen a y a B, no tienen ningún elemento en común. Entonces, como no tienen ningún elemento en común, en la probabilidad se les conoce como eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes quiere decir separados uno del otro, no hay ninguno que los conecte, que los una, esos eventos mutuamente excluyentes. O pasa uno o pasa el otro. O cumple una condición o cumple la otra. Un poquito sobre espacios de probabilidad finitos. Bueno, en el libro tenemos esta definición, dice, sea S, recuerden que S era Profe, espacio muestral, dime, disculpe, ¿puede regresar al anterior para tomar el screenshot, por favor? con gusto, Gracias. con gusto, Tati, dime. tal vez nada más aclararle a ellos que el evento complemento de C, que no es un primo, tampoco se puede atribuir como que sea un compuesto, ¿verdad? Ujú, Porque el 1 no es ni primo ni compuesto, ujú, ¿verdad? Por aquello, para que correcto, ellos lo tengan claro, que no se puede decir es- que simplemente no sea primo, porque el 1 no cumple con ninguna de las condiciones. exactamente. Ok. Gracias, Emil. Ok. Con respecto a espacios de probabilidad finitos, en el libro, como les estaba diciendo, viene esta definición. A veces vemos estas definiciones y las mismas definiciones, a veces no las entendemos. Uno dice, pero ¿qué significa este A con este I abajo? Este P con este I abajo. Bueno, vamos a tratar de que lo entendamos. Dice, sea S un espacio muestral finito. Hay espacios muestrales infinitos, sí existen, pero en este curso, específicamente en este cuestionario, que ya es el último, ¿verdad? Vamos a trabajar solamente espacios finitos, nada más. Entonces dice que S es igual a A1, A2, hasta AN. Esos son los elementos que formarían ese espacio muestral, como lo llamábamos los puntos muestrales, ¿verdad? De ese espacio. Dice que un espacio de probabilidad finito o modelo de probabilidad se obtiene al asignar a cada punto, o sea, a cada uno de estos, a la sub 1, a sub 2, a sub n, que se representa así como a sub i, y va tomando los valores que vayamos necesitando, el 1, el 2. En ese se le asigna un número real PDI. ¿Qué era PDI? Bueno, es la probabilidad que tiene cada uno de esos puntos muestrales. Y cumple estas propiedades. Vean las propiedades. La primera propiedad es que todo P sub I, o sea, todas esas probabilidades que yo calcule, no pueden ser negativas. Es decir, siempre van a ser mayor que 0. ¿Verdad? Nunca vamos a tener una probabilidad negativa. Y además que la suma de esas probabilidades siempre me tiene que dar 1. Recuerden que el 1 representa el 100%. Entonces, la suma de todas las probabilidades en ese espacio muestral, ¿verdad? Tiene que darme siempre 1. Entonces, ven acá en la suma. P1, P2 hasta P sub n es igual a 1. Dejémoslo claro con este ejemplo muy básico. Supongamos que de la misma forma tenemos igual un dado de 6 caras y vean que, por ejemplo, me piden la probabilidad de que salga un número par. Ah, bueno, habíamos dicho que números pares en el dado era 2, 4 y 6. Entonces teníamos 3 de 6. Y además dijimos que se puede representar como un medio o en decimales como 0.5 o en porcentajes como un 50%. Si me piden en ese mismo espacio muestral que salga un número par y también viene otro que dice la probabilidad de que salga un número impar, esa suma, la suma de estos dos, tiene que darme siempre 1. Eso dice la segunda propiedad.
¿Y qué dice la primera propiedad? Que esa probabilidad no me puede dar negativa. Vean que da 0.5 en cada uno de los casos. Nunca, nunca negativa. Y que cuando yo sume 0.5 más 0.5, me va a dar 1. Esa es la idea de espacios de probabilidad finitos. Todos los espacios finitos tienen que cumplir estas dos propiedades. Y cuando dos probabilidades son iguales, como esta que nos dio 0.5 una y 0.5 la otra, se llaman espacios equiprobables. ¿Ok? Veamos un ejemplo donde vamos a utilizar todo esto que pues hemos venido desarrollando de probabilidad. Analice la siguiente información. Dice, se tiene un grupo de 7 hombres y 8 mujeres, de los cuales se necesita elegir a 4 personas para conformar un comité. Ustedes en las tutorías del miércoles desarrollaron técnicas de conteo. Entonces, algunos de estos ejemplos necesitan de esas técnicas de conteo. Vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a utilizar tanto esas técnicas de conteo como la probabilidad. Entonces, vamos a tener combinaciones, ¿verdad? En algunos de los ejercicios que ya ustedes saben cómo se aplican. Igual acá las vamos a ir aplicando. Dice, según la información anterior, determine, 1, de cuántas formas distintas se pueden escoger a esas 4 personas. Número 2, ¿cuál es la probabilidad de que los escogidos todos sean hombres? Número 3, ¿cuál es la probabilidad de que los escogidos ninguno sea hombre? Y número 4, ¿cuál es la probabilidad de que de los escogidos 2 sean hombres y 2 sean mujeres? Entonces vamos a ir desarrollando una por una. Por si quieren tomar una captura, porque ahorita ya vamos a irnos metiendo en cada una y luego se nos olvidan los puntos. ¿Ok? Entonces recuerden, es un grupo con 7 hombres y 8 mujeres. Entonces, la primera decía, calcule de cuántas formas distintas se pueden escoger a esas 4 personas. Bueno, vean que nada más nos decían que íbamos a elegir 4 personas. Entonces, eso corresponde primero a hacer una combinación. De 15, tomo 4. ¿Por qué 15? Porque teníamos 7 hombres y 8 mujeres. Entonces, de 15 tomo 4. ¿Cómo se resolvía esa combinación? Bueno, se resolvía de esta forma. 15 por 14 por 13 por 12, entre 4 por 3 por 2 por 1. Aquí aplicábamos la definición de combinatoria. Y nos quedarían 1365 formas en que se pueden elegir o escoger a esas 4 personas. Este es el total con el que vamos a trabajar la probabilidad. Estas 1365. Entonces, ya calculando el total de formas de elegir a esas 4 personas que conformaban el comité, el punto número 2 decía, ¿cuál es la probabilidad de que los escogidos todos sean hombres? Bueno, primero que nada, vamos a tomar en cuenta el total de formas de escoger 4 de ellos, como se hizo en el punto, en el primer punto, en el 1, y el total de formas en que se pueden escoger esos 4 hombres, y vamos a calcular estos valores. Entonces, bueno, ¿recuerdan cuántos hombres habían? Habían 7 hombres. Entonces, de 7, primero tomo 4. Eso nos quedaría aplicando la definición 7 por 6 por 5 por 4 entre 4 por 3 por 2 por 1. Y eso nos daría 35 formas de elegir a esos 4 hombres. Recuerden que lo que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de esto? Entonces, ya teníamos el total, que era 1365. Y ya tenemos que, aquí tenemos en los hombres 35 formas de elegir a 4 de ellos. Entonces, calculamos la probabilidad con la fracción 35, que eran mis casos favorables, entre 1365, que eran mis casos posibles. Y se puede representar como 1 de 36 o
0,02 o también en porcentajes. Ahí tenemos el punto número 2, la probabilidad de que los escogidos, todos los 4, fueran hombres. Ahí lo voy a dejar por si, unos minutitos, por si alguien quiere sacarle una captura. En el punto número 3 nos pedía que, ¿cuál era la probabilidad de que de los escogidos ahora ninguno sea hombre? Bueno, si ninguno es hombre, pues entonces tendríamos que calcular la forma en que podamos escoger que sea mujer, ¿verdad? Porque sería el complemento. Bueno, ¿cuántas mujeres teníamos? 8. Y como eran 4 personas las que se iban a elegir para el comité, entonces de 8 mujeres, elijo 4. ¿Cómo se aplicaba esta definición? Bueno, 8 por 7 por 6 por 5, entre 4 por 3 por 2 por 1. Y esto me da 70 formas de elegir a una mujer, porque ahí decía que, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno fuera hombre? Bueno, si no es hombre, le toca ser mujer. Vean que tenemos 70 formas de que elijamos a esas 4 mujeres. Pero como me preguntan la probabilidad de esto, hacemos lo mismo. Aplicamos la probabilidad. Casos favorables, 70. Ya hicimos ahí la combinación. 70 y casos posibles, 1365. Y eso nos da 2 de 39 o lo mismo, 0,05. Si calculamos la probabilidad de que no sea hombre. Y en el punto número 4, bueno, ahí ya casi lo paso mientras. En el punto número 4 había que calcular la probabilidad de que los escogidos, dos sean hombres y 2 sean mujeres. Ya entendiendo lo que hice yo en el punto 1, 2 y 3, ustedes me pueden decir cómo calculamos ese punto 4. ¿Cómo lo haríamos? ¿4 entre 4 o 2 entre 4? No. Dice que vamos a calcular la probabilidad de que 2 sean hombres y 2 sean mujeres. Sería 15 entre 2. ¿Sería cuánto? Sería los 15 entre 2. No. Se hacen 2 operaciones aparte. Exacto, muy bien. ¿Qué operaciones? 7 entre 2 y 8 entre 2. No. Ese mismo iba a decir yo. Sí se hacen 2 operaciones aparte. Pero vean aquí la idea, vean en el punto 3, que no lo he quitado, vean. Aquí calculamos primero que ninguno fuera hombre. Entonces dijimos, bueno, de 8 mujeres, voy a elegir 4. Y sacamos primero esas formas de elegir esos 4. Y ya luego a eso le calculamos la probabilidad con la definición de probabilidad de eventos posibles entre eventos favorables, entre eventos posibles. ¿Cómo elegiríamos primero a 2 hombres y 2 mujeres? No. No sé, pero... Bueno, tenemos que hacer 2 operaciones separadas y tenemos que calcular primero la combinación de 8 mujeres, porque eran 8 mujeres, elijo 2. Y de 7 hombres, elijo 2, ¿verdad? Cuando ya tenemos esos resultados, bueno, de 8 mujeres, elijo 2, es 8 por 7, entre 2 por 1. Eso me da 28. Y las formas de escoger a 2 hombres sería 7 por 6, entre 2 por 1. Vean que para nosotros encontrar primero las formas de escoger algo, tenemos que aplicar la definición de combinación. Bueno, ¿de cuántos que tengo?
elijo, en este caso 2. Recuerden que el ejercicio decía que eran 8 mujeres y 7 hombres. Primero hay que hacer una operación para las mujeres, de 8 elijo 2, y luego una para los hombres, de 7 elijo 2. Luego recuerden qué pasaba. Eso fue lo mismo que te dije, pero me dijiste que no. Es que no lo dijo bien. Yo también lo pensé, pero no sabía Es que cómo no lo decirlo, entendí, cómo se entonces. leía. ¿Cómo me dijiste? Te dije 8 de 2 y 7 de 2. Ah, no te escuché bien entonces. Bueno, entonces muy bien, la tenías buena. Es así, ¿verdad? Pero como nos piden un I, ¿recuerdan qué teníamos que hacer cuando había un I? Una unión. Una. Multiplicación. Exacto, muy bien. Entonces, la forma de escoger 2 hombres y 2 mujeres es, primero multiplico por el I, 21 por 28 que nos da 588. Y a eso le calculamos la probabilidad. ¿Cómo quedaría la probabilidad? Bueno, 588 eventos favorables entre 1365 eventos posibles, ¿verdad? Y eso nos quedaría 28 de 65, que es 0,43. Entonces vean que hay que tener cuidado cuando viene un I, y todo esto es otra vez recordar unión, intersección y complemento, como les dije, solamente que ahora unido con la probabilidad. Y al final se terminan uniendo los resultados de lo de escoger dos mujeres y 2 hombres. Exacto. Por el I, ¿verdad? Se termina multiplicando por el I. Ujú. Bueno, ¿hay alguna duda? No, vamos muy bien. Profesor, una consultita. ¿Alguna fórmula general para saber cuándo en esa escogencia pongo el que escogí arriba y cuándo el que escogí abajo? Porque yo veo que en algunos cambia. Cuando estábamos en la tutoría del miércoles, estábamos viendo el otro tema, lo poníamos, si yo decía, por ejemplo, son 8, pero voy a escoger 2, poníamos el 2 arriba y el 8 abajo. Porque abajo el denominador, la cantidad de partes en las que está partido el total, digámoslo. Pero en esta vi que los que escogimos lo pusimos abajo. Y ahí sí me perdí. En la tutoría pasada, en técnicas de conteo. No, en esas fracciones. Al colocarlo en fracción. O sea, lo que me estás diciendo es, ¿cuándo va el 588 arriba y cuándo el 1365 abajo? No, a la hora de que lo colocamos como numerador y denominador. Entonces, hay 8, eran 8 mujeres, las mujeres sí son las 8 y los hombres son los 7. Entonces, si yo tomo de esas 8 mujeres, 2, normalmente se coloca arriba en el numerador cuántos tomo y abajo cuántos hay. Ah, como en el dado, que digamos, dijimos pares, y Exacto. entonces dijiste pares, 3 de 6. Ah, ok, Correcto. ya te entiendo la duda. Si es la probabilidad de ese evento, por ejemplo, que salga un número par, bueno, 3 de 6. Le estás calculando la probabilidad a ese evento. Mientras que aquí el 8 está arriba y el 2 está abajo, porque así se define la combinación, ¿verdad? Aquí lo que estamos aplicando no es probabilidad. Aquí estamos aplicando el término de combinatoria. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, profe. Tati, ¿escuchan a Tatiana o soy solo yo, chicos? No, no la escuchamos, creo. Un No se silencio escucha. largo. No se escucha. Nos fue.
Tal vez se le fue el internet. Ya voy a consultar porque sacó la presentación. Probablemente se quedó sin internet. Sí, lo más fijo. Bueno, chicos, mientras la profesora ingresa, porque sí, ya me escribió que se quedó sin internet y que está entrando de nuevo, ¿alguna consulta sobre ese ejercicio en particular? De mi parte, no. Ok. Es importante tal vez lo que María decía ahora hace un ratito. Tienen que, tienen que como situar bastante bien cada uno de los temas, porque, bueno, pues los métodos de conteo, que son del capítulo 6, bueno, 5 y 6, ¿verdad? Son diferentes a las fórmulas y los temas de el capítulo 7, pero en el capítulo 7 se vuelven a retomar y hay varias fórmulas como el coeficiente binomial, como las combinaciones, como las permutaciones, que son necesarias que las sepan manejar en el tema de probabilidad. Dayanara, dime. Levantaste la mano. Dayanara. Ya entró la profe, me parece. Me escucho. Tati, yo la escucho, ahora sí. Ay, muchas gracias. Dayanara me levantó la mano, pero luego la bajó. No sé si tiene alguna consulta. Dayanara. Ok, si no, Bueno, puede seguir. bueno, ¿terminaste mi idea o la termino? No, terminala. Nada más les dije que tenían que tener cuidado con las fórmulas, tanto el capítulo 5 y 6 como de las fórmulas del capítulo 7 de la unidad didáctica, porque en el capítulo 7 se retoman fórmulas que vienen desde el capítulo 5, ¿verdad? Como el coeficiente binomial, como las combinaciones y permutaciones, y que eso era importante. Volví a levantar la mano a Dayanara. Dayanara. Bueno, Bueno, mientras tanto voy a seguí. terminar la idea. Bueno, primero me Está bien. disculpan, es que Teams me sacó así de golpe, ni me dejó pedir permiso, me sacó. Bueno, lo que le estaba diciendo a la compañera es que cuando me piden la probabilidad de un evento, bueno, sí, la probabilidad, como dijimos, números pares, bueno, 3 de 6. Entonces, el numerador, como vos decís, ¿verdad? Es el que vamos a escoger, los eventos favorables. Pero si aplico la combinación, la forma en que se escribe es así. Más bien es como al revés, ¿verdad? Más bien arriba el total de mujeres y abajo las dos que voy a escoger. Y asimismo se resuelve, ¿verdad? 8 por 7 y 2 por 1. Pero entonces está en lo que te pregunten. ¿Ok? Si te preguntan formas de escoger, bueno, formas de escoger se refiere a combinaciones. Y si te preguntan la probabilidad de algo, bueno, se refiere a esta parte última que hicimos acá, ¿verdad? Arriba cuántos tengo favorables y abajo el total. ¿Te quedó clarito? Clarísimo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok. Bueno, vamos a continuar. Hay algunas propiedades, entonces, en resumen, sobre estos espacios finitos. De todo esto que les expliqué, yo creo que ya estas propiedades, pues, ya son como más entendibles. Primero, que para todo evento A, su probabilidad siempre tenía que estar entre 0
y 1. Y ya vemos cada uno de los casos, ¿verdad? Que la probabilidad de todo el espacio muestral S siempre me va a dar 1, ¿verdad? Cada una de las sumas de esas probabilidades tiene que sumar todo 1. Si hay dos eventos A y B que son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de esos dos eventos a la hora de unirlos sería calcular la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Si eran mutuamente excluyentes, recuerdan que era que no tenían ningún elemento en común. O sucedía uno o sucedía el otro. Y para dos eventos arbitrarios A y B, ahora sí, arbitrarios en donde al menos tengan un elemento en común, la suma de esas probabilidades o la unión de esas probabilidades sería la probabilidad del A más la probabilidad del B menos esa probabilidad de esos elementos que pertenecen a la intersección. Y sea cualquier evento, la probabilidad del complemento se calcula así, 1 menos la probabilidad del evento A. Para dejar clarito estas propiedades, acá les presento otro ejemplo, que también es muy parecido a los que nos pueden salir. Analice la siguiente información, dice, a un grupo de 80 personas se les consultó sobre la preferencia entre dos deportes, el fútbol o el voleibol. De 38 hombres, 24 dijeron que fútbol. Y de las mujeres, 18 escogieron también fútbol. Si del grupo se elige una persona al azar y se definen los siguientes eventos, entonces vamos a determinar algunas probabilidades. Veamos el evento A. El evento A dice que sea una mujer. El evento B, que sea un hombre. El evento C, que le guste el voleibol. Y el evento D, que le guste el fútbol. Según estos eventos, miren lo que nos preguntan. Dice, determine la probabilidad del evento A. Entonces, la probabilidad del evento A era, el evento A decía que sea una mujer. Entonces, si recuerdan, ahí decía que en total eran 80 personas. Aquí tenemos el total, en mis casos posibles. Y decía que de esos 80, 38 eran hombres. Entonces, si a 80 le quitamos 38, nos va a quedar 42. Entonces, las otras restantes de esos 80 tenían que ser mujeres. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Entonces, serían esas 42 que quedaban dividido por el 80. 42 entre 80 nos da 21 sobre 40 o también 0,52. Y ahí calculamos la probabilidad. Ojo, vean que ya no dice cuántas formas hay de elegir una. No dice cuántas formas. Dice cuál es la probabilidad de elegir a una mujer, ¿verdad? Que sea una mujer la elegida. Entonces, por eso aquí ponemos, bueno, favorables 42, posibles 80. Y por eso nos sale la probabilidad de esta forma. El segundo punto, ¿qué decía? El segundo punto decía la probabilidad del complemento del A, o sea, del que acabamos de sacar, del punto 1. ¿Qué decían las características que les presenté ahorita de las propiedades? Bueno, que el complemento de A se puede sacar de esta forma, así, 1 restándole la probabilidad de A. Vean que la probabilidad era esto, 0,525. Entonces yo lo puedo sacar así, 1 menos 0,525. Eso me da 0,47. ¿Qué hubiera sido el complemento? El complemento hubiera sido que se elija un hombre, ¿verdad? Entonces lo puedo calcular con esta fórmula, 1 menos la probabilidad de que sea mujer, o también, bueno, si ya yo sé que el complemento es que sea un hombre, hago la fracción. Bueno, ¿cuántos hombres? 38. Entonces hubiéramos también dividido 38 entre 80. 38 hombres serían mis casos favorables entre 80 personas en total. Y eso nos hubiera dado exactamente lo mismo, 0,47. Entonces, la probabilidad del complemento se puede calcular con esta formulita. 1 menos la probabilidad de A. O, bueno, si lo quiero hacer así como más directo,
la probabilidad de los hombres y te voy a obtener la misma respuesta. ¿Y qué decía el punto número 3? Bueno, decía que la probabilidad de A intersecado con C. ¿Quiénes eran o quién era el evento A? El evento A era que fuera mujer. Y el C, les recuerdo, que le gustara el voleibol. Entonces, para hacer A intersección C, se debe tomar en cuenta que cumpla las dos condiciones. En el texto decía que habían 24 mujeres que les gustaban, no, 18 eligieron que, ya no me acuerdo, lo leí tan. Y de las mujeres 18, ya me acordé, escogieron fútbol. Y entonces, si de las mujeres que eran 42, 18 eligieron fútbol, bueno, entonces restemos. 48 mujeres en total y 18 les gustaba el fútbol, me quedan 24. Entonces a las otras restantes les va a tener que gustar el voleibol. Por eso nos queda 24 de 80. Elegimos a las mujeres que les gustara el voleibol. Y eso nos da 3 de 10 o 0,3. Y ahí tenemos la probabilidad de la intersección. ¿Alguna duda? Yo quería molestarle un momento si me podía poner el enunciado para tomarlo en pantallazo. Si te podía poner qué, perdón. El enunciado. Ah, el enunciado. Sí, igual nos vamos a devolver para. Ahí. Me Muchas devolví gracias. muy rápido. Oye, este era. Ven, aquí está lo que. Es que ahorita se me fue como el. Eran 80 personas. Y vean que 38 eran hombres. Entonces 42 tenían que ser mujeres. Y de las mujeres, observen, 18 escogieron fútbol. Entonces, si 18 escogieron fútbol y eran 42, de ahí salen las 24 o la resta que hice ahí en el punto número 3. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el enunciado. Aplicamos conceptos de unión, intersección, complemento, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la parte, bueno, todo es muy interesante, pero en específico este tema, pongámosle mucha atención, más si ya ustedes fueron al libro y se fijaron en las definiciones que venían ahí y tal vez no entendieron. En este pongan mucha atención, vamos a desarrollar variables aleatorias. Sinceramente, eso es como lo más fuertecito, ¿verdad? Que trae el cuestionario, variables aleatorias. Trae de todo, trae de probabilidad. En la otra tutorial viernes, pues vamos a repasar varios ejemplos de probabilidad, pero también trae de variables aleatorias. Entonces, aquí en variables aleatorias, vamos a explicar qué era el valor esperado, la esperanza, ¿verdad? La variancia, la desviación estándar, todo eso que viene explicado en el libro. Dice que una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Es una función, repito, que asigna un valor numérico, eso es lo que hace ella, al resultado de un experimento aleatorio. Vamos a empezar igual con un ejemplo básico y después al final les traigo pues uno ya un poquito más avanzado. Dice, supongamos que tenemos una moneda que en sus caras tiene por un lado un gato y por el otro un perro. Vean, ahí tengo mis monedas, un gato y un perro. Vamos a realizar un experimento aleatorio. Este experimento consiste en lanzar dos monedas y vamos a colocar los resultados en este gráfico. Entonces, bueno, si yo lanzo dos monedas, bueno, puede ser que en mi primer lanzamiento de esas dos monedas me saliera gato y gato. O puede ser que me saliera perro y gato. O primero gato y después perro. O que al lanzar las monedas, perro y perro. Quede claro, ¿verdad? Que lanzo una moneda y luego lanzo la otra moneda, ¿verdad? Y estos son los posibles resultados que tengo en este caso específico. Dice,
Considera entonces con respecto a esto la variable aleatoria X, que va a ser cantidad de veces en donde la cara de la moneda corresponde a un perro. Veamos en el gráfico. En la primera posibilidad, gato, gato, ¿cuántas veces salió un perro? 0. Ahí ya estamos asociando el resultado, como decía la definición, ¿verdad? Estamos asignando un valor numérico al resultado de un experimento. Estamos diciendo, bueno, mi experimento fue tirar la moneda y como no salió perro en este primer caso, se lo asigno a un 0. 0 no salió. En el segundo caso, ¿cuántas veces salió la cara de un perro? Una vez. Entonces vean que lo asocio con el número 1. En el siguiente resultado, ¿cuántas veces salió la cara de un perro? 1 también. Ah, bueno, asocié ambas al 1. Y en el último caso, ¿cuántas veces salió un perro? 2. Ahí lo estoy asociando a un valor numérico. Eso es lo que hace la variable aleatoria. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Aquí yo elegí que fuera un perro. Podría ser que fuera, no sé, un gato, ¿verdad? Que fuera la otra. Entre otros ejemplos, hay muchos variados, solo que yo elegí esta del gatito y el perro, como para introducir el término y que a usted le quede muy clarito, ¿ok? ¿Quiénes serían mi dominio? Bueno, mi dominio sería todos estos posibles resultados, ¿verdad? Todo mi espacio muestral S. Y aquí los números reales serían mi rango. Todos los R sub X serían números reales, en este caso 0, 1 y 2. ¿Cómo se hace la distribución de esta variable aleatoria que corresponde a la tabla de esa variable aleatoria? Vean cómo sería. Arriba, en el X sub I, tenemos el 0, el 1 y el 2. Recuerdan que eran los valores numéricos que le íbamos a dar. Y abajo la probabilidad. Bueno, ¿cómo se calculaba la probabilidad? Primero, ¿cuántos casos en totales teníamos? ¿Recuerdan? Teníamos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 posibilidades ahí, ¿verdad? 4 eventos posibles. Entonces, que saliera 0, ¿se acuerdan? ¿Cuántos era? 1. 1 de 4. Que saliera una vez el perro, recuerdan que habían 2. 2 de 4. Y que saliera 2 veces el perro, recuerdan que era 1. 1 de 4. Aquí le calculamos la probabilidad a cada uno de esos valores numéricos o a cada uno de esos, o aquí hicimos la distribución que corresponde a esa variable aleatoria. Ahora, observe algo muy importante en la tabla. Esto es muy importante. Las probabilidades, estos numeritos de abajo, ¿verdad? 1/4, 2/4, 1/4. Esas probabilidades, si yo las sumo, me tiene que dar siempre 1. No, mentiras. Así, sí, 1. 1/4, 2/4, 1/4, 4/4. Ajá. Sí, 1. Muy bien. 1. Esas probabilidades me tienen que dar siempre 1. ¿Por qué? Porque recuerden que el 1 representaba el 100%. Entonces, luego de hacer la distribución de ese valor, de esa variable, perdón, ahora sí, vamos a definir qué es el valor esperado de ella, qué es la variancia y qué es la desviación estándar en esa variable aleatoria. Entonces, vamos a empezar con el valor esperado de esa tabla. Dice la definición, sea X una variable aleatoria, en nuestro caso era que salió un perro, ¿se acuerdan? Sobre un espacio de probabilidades, S sub 1, S sub 2, hasta S sub n, entonces la media o la esperanza de esa variable, así es como se llama, el valor esperado se llama, es calcular la media o la esperanza, es lo mismo, de esa variable, se denota y se define como, y aquí tenemos este simbolito. Aquí tenemos este simbolito, este es mu en el alfabeto griego, y representa la esperanza. También vean que dice que es igual a colocar esto, E de X, o esperanza de la variable. Y vean aquí la fórmula.
Bueno, a veces uno ve aquí las fórmulas y uno dice, ay, señor, pero ¿qué es esto? Bueno, a mí me gusta más observar esta fórmula del final. Este simbolito significa la sumatoria, ¿verdad? Dice que es la sumatoria, ojo, de ir multiplicando todos los S sub K por la probabilidad de los S sub K. ¿A qué me refiero? Vean acá. Ahí tenemos la tabla y cómo se saca la esperanza o la media. Así, ojo, hay que multiplicar 0 por 1/4 más, que era la sumatoria, el 1 por 2/4 más el 2 por 1/4. Y eso me da 1. Ojo, una cosa muy importante. Yo les dije ahora en la anterior diapositiva que las probabilidades, o sea, esto que está aquí abajo, siempre da 1. Pero no necesariamente la esperanza va a darme 1. La esperanza me puede dar cualquier resultado. No necesariamente puede ser el 1, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, en este que yo les traigo, me dio 1 por coincidencia, ¿verdad? Y calzó con el 1 que acaba de explicar, pero aquí fue coincidencia. Vean que lo puse en color rojo y grandecito para que no se nos pierda y lo recordemos. La esperanza en esta variable aleatoria de que saliera un perro nos dio 1. Ahora, con respecto a la esperanza, se calcula la variancia. ¿Qué es la variancia? Bueno, vean ahí la definición. También ahí tenemos la suma, bueno, hay que hacer la sumatoria. A veces uno ve todo esto y también, ¿verdad? Como que se asusta un poco. Pero igual, yo me fijo en esta última, es la que más me gusta. Esa última, ¿cómo la entendemos? Bueno, vean en nuestra tabla. Es ir elevando a la 2, o sea, al cuadrado, ven que aquí dice elevado a la 2, cada uno de nuestros x sub i. Estos son nuestros x sub i. Hay que irlos elevando al cuadrado. Y además, hay que irlos multiplicando por cada una de las probabilidades. Así, observen, aquí ya lo puse mejor y más bonito. 0 elevado a la 2 por 1/4. ¿Ven cómo se va haciendo? 0 elevado a la 2 por 1/4 más 1 elevado a la 2. Ay, me salió muy feillo ese 2. Por 2/4. Ya yo les había contado que aquí me cuesta mucho escribir. Y la vez pasada tenía un lápiz y ahorita no lo encontré. Más 2 elevado a la 2 por 1/4. Y eso me va a dar, ojo, eso me va a dar 3/2. ¿Lo ven en color verde? Pero miren que esa es esta primera parte. Esta primera parte. Dice que además para la variancia tenemos que restarle lo que nos había dado la esperanza al cuadrado. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado? Nos había dado un 1. ¿Recuerdan que lo puse en color rojo y grandote? Entonces vean que hay que hacer esa resta al final. Ese 3/2 hay que restarle ese 1 al cuadrado. Y eso nos da 1/2. Y así se calcula la variancia de la variable aleatoria, en este caso, esa que elegimos. Entonces ven que tal vez uno ve todo esto, ¿verdad? Ve que dice x sub 1 al cuadrado por f de x sub 1. Esta primera parte es esta multiplicación que tengo aquí. El x sub i elevado al cuadrado por 1/4 más. Y luego la segunda parte que es el x sub 2 al cuadrado y así sucesivamente. Y al final hay que restarle la esperanza al cuadrado. Ah, bueno, eso fue lo que hicimos acá, ¿verdad? Y eso nos dio 1/2. Y así se saca la variancia de esta variable aleatoria. ¿Cuál es el último concepto de acá? La desviación estándar de una variable aleatoria. Bueno, ¿qué dice la definición de la desviación estándar? Dice que es muy fácil la raíz de esa variancia. Es decir, si usted la sacó mal en el paso anterior, entonces la desviación le va a dar mal. Incluso, si usted no sacó bien el valor esperado o la esperanza que le hicimos
en la diapositiva anterior, si usted no sacó bien eso, también le va a afectar. Vean que todas van como de la mano, ¿verdad? Están conectadas. Entonces hay que tener cuidado porque si no, nos puede salir mal. ¿Cómo nos quedaría la desviación estándar? Bueno, nos quedaría así, la raíz de un medio, porque eso fue lo que nos dio, ¿verdad? Y la raíz de un medio, pues es lo mismo que raíz de 2 entre 2, lo mismo que 0,70. ¿Cómo tengo que dejarlo en el examen? Yo diría que si lo puede llevar hasta los decimales y dejar bien simplificadito todo, mejor, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con estos 3 conceptos y la variable aleatoria? Profe, disculpe. Dime. Es que vieras que hace ratito, yo tengo el internet muy malo en estos momentos y me perdí, digamos, la explicación de lo que eran los conceptos. No sé si a partir de ahí usted dijo algo más. Bueno, fui desarrollando cada uno de los conceptos conforme fui poniendo. Voy a devolverme. ¿Ves? Aquí empecé, ¿verdad? Presentamos la distribución y aquí fui explicando cada uno de los conceptos. Aquí dije que el valor esperado, ve cómo se hace. Se va multiplicando 0, porque aquí más que todo, más que saberse qué es calcular cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es como lo más importante. Entonces aquí lo que dije en el concepto de la esperanza fue que, bueno, ¿cómo calculamos ese valor esperado? Se va multiplicando el x sub i por su probabilidad. 0 por 1/4 más 1 por 2/4 más 2 por 1/4. ¿Ok? Y ahí salía la esperanza. Después dijimos que en la variancia, bueno, ¿cómo se hacía la variancia? Vamos a tener que ir elevando cada uno de los x sub i al cuadrado. Y lo vamos multiplicando por su probabilidad. 0 al cuadrado por 1/4 más 1 al cuadrado por 2/4 más 2 al cuadrado por 1/4. Y así nos va a quedar 3 medios. La varianza decía que lo que había que hacer era restarle a ese resultado o a esa operación lo que nos había dado el paso anterior, o sea, la esperanza al cuadrado. Y entonces aplicamos el término anterior de esperanza, que nos había dado 1. Y 1 al cuadrado, cuando hago esta operación, nos daba 1 medio. ¿Ves? Eso fue lo que dije de los conceptos. Y ya después al final, el de la desviación, que es sacarle la raíz a esa variancia. ¿Me quedó clarito cada uno? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Hay alguna duda? Nada. De mi Todo muy parte bien. no. Profe, Ajá. ¿Quién dijo profe por ahí? profe, yo, es que hace rato estoy teniendo problemas con el internet, entonces cada vez que digo, profe, ya no me escuchan. Seguro es que se me va la señal. Pero, bueno, con el ejercicio anterior, ahí me quedé, digamos, en uno que decía P 588 y un número de 1300 algo que tenía abajo, que quería saber de dónde había salido. Ok, espérate, vamos a ir por partes. Voy a devolverme un momentito ahí para que no te quede la duda. Por favor. Era en el que era hombre y mujer. Ajá, ese sí. El que dice P, por lo tanto, la forma de escoger 2 hombres y 2 mujeres. Ajá. Ajá. Recordá que en el ejemplo decía que teníamos 8 mujeres y necesitábamos escoger 2. Entonces ahí lo que hice fue que apliqué la combinación de 8 elijo 2, ¿verdad? Que eso nos daría 28. Pero decía y que 2 fueran hombres. Y el ejercicio traía o tenía 7 hombres. Como voy a elegir 2, entonces es de 7 elijo 2, que quedaría de esta otra forma. Teníamos que multiplicar porque la condición era o traía un i, ¿verdad? Si yo necesito que se cumpla esta y la otra, tengo que multiplicarlas. Y de ahí salió el 588. Ah, ok. Y como es la probabilidad de eso,
entonces teníamos que aplicar la fracción, ¿verdad? Arriba los casos favorables, que eran los 588, y abajo los posibles, que era el 1365. Ah, ok. Y, ¿Ves? ajá, esos posibles, ¿de dónde salen? Los 1365. Ujú. Porque en el ejercicio decía un principio que de cuántas formas distintas, ve que decía que de estos 7 hombres y 8 mujeres, yo necesitaba elegir 4 personas para conformar el comité. Entonces, Ujú. las formas de elegir esas 4 personas era haciendo esta combinación. De 15 que hay en total, elijo 4 y ahí sale el 1365. Ah, ok. Ujú. Ujú. Y ya Ah, con ok, esas 4 entiendo. personas y ese total ya puedo calcular la probabilidad siempre dividiendo con estos casos posibles. ¿Verdad? Ujú. Ok. Ah, ok. Gracias, Luego, profe. ¿cuál otra duda tenía? ¿Solo esa? Bueno, también ya en lo último, en la parte que estamos, Ajá. quería saber si eso, digamos, tiene, digamos, toda la pinta de ser un ejercicio de desarrollo. Bueno, Si a uno se primero, lo ponen en desarrollo, ajá. Bueno, pero primero le voy a decir si tiene la pinta. Ujú. Primero, ahorita le voy a presentar uno que sí tiene mucho la pinta. Ajá. Este que elegí es como para que te quede claro la idea, ¿verdad? Eso es como cuando uno empieza Ok. funciones y le explican que en funciones la función es un valor que entra por, o sea, ahí uno utiliza recursos mnemotécnicos o cositas que el estudiante básicas le abren el conocimiento, ¿verdad? O entiende la idea para ya luego aplicar, Ujú. ahora sí, en este que te voy a poner a continuación, que ya tiene la pinta, y que ahí sí tenemos que calcular la variable aleatoria de un ejercicio pues un poquito más robusto, ¿verdad? Este fue como más Ujú. para introducir la idea, ¿ok? Ah, ok. Ujú. Ujú. Sí, porque, digamos, si fuera así, quisiera saber de qué manera lo piden, digamos, como cuál Ah, sería la fórmula para que uno desde ahí con empiece mucho a gusto, desarrollar con lo mucho gusto. demás. Ya la vamos a complacer con uno bien bonito. Gracias, profe. Y el otro viernes vamos a Bueno, resolver más de estos, ¿verdad? De variables aleatorias. ah, Ya no voy a poner una monedita con un perro y un gato, ¿verdad? Porque no, fue ujú. solamente para entender. ¿Ok? Entonces Ah, vamos a hacer ok. uno, Sí. ¿verdad? Para complacerla. A ti. Ujú. Uno más bonito. Dime, Está Yamil. bien. Gusto. Ok, perdón. Dime. Es que creí Muchas que ya, gracias, profe, con permiso. sí, perdón, es que creí que Dayanara había finalizado. Que dicha que logró contestarnos porque hace ratito que no podía, ¿verdad? En el chat. Tati tiene la mano levantada, David. Ujú. Eh, David, no sé, David. dime. David, puede tomar la palabra. Bueno, Ok, creo y que si no, no se también presentó. Jocelyn, Tati. Ujú. Jocelyn tiene Jocelyn, la mano Jocelyn. levantada. Dime. Buenas, en el ejercicio anterior, en el ejercicio 4, en el anterior, no lo que estamos viendo ahorita, Ajá. alguna parte donde creo que estaba el 8 por 7, ese 7, ¿de dónde sale? De aplicar la definición de combinatoria. Siempre digamos, si vos tenés 8 posibilidades y elegís 2, tenés que ir multiplicando, ¿verdad? En la definición de factorial, 8 por 7, la definición de factorial era 8 por 7 por 6, ¿verdad? Pero como es elijo 2, combinatoria dice que es 8 por 7, porque solo vas a elegir 2, entre 2 factorial. ¿Verdad? Es una forma o es la forma en que se resuelve la definición de combinatoria. Si, por ejemplo, hubiera dicho, de 8 elijo 3, entonces hubieras multiplicado 8 por 7 por 6 entre 3 por 2 por 1. ¿Ves? Ok, profe. ¿Quedó clarito?
Sí, señora. Sí. Ok. Eso es parte de lo que nos va a salir en técnicas de conteo, ¿verdad? O si hubiera dicho, no sé, de 8 elijo 4, aquí tendrías que multiplicar 8 por 7 por 6 por 5. Y abajo, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Esa es la definición de combinatoria. ¿Viste? Bien, Tati, Listo, profe. en el chat David dice que es que tiene problemas de audio. Ajá. Ya le dije que si gusta que me escriba a la consulta y con mucho gusto podemos ir hasta el momento en que venga la consulta. Otro detalle, tal vez para retroalimentarte un poquito ahí en el ejercicio que estaban desarrollando con respecto al lanzamiento de la moneda, ¿verdad? Recordarle porque los muchachos, perdón, es que me saca por segundos. ¿Me escuchan, Tati? Escuchas bien. Ok, no, recordarle a los muchachos que valor esperado, ¿verdad? Al fin y al cabo es un subtema del capítulo de probabilidad. En la edición mía, ¿verdad? En la edición que tenemos de la cátedra nuestra digital, a mí me aparece en la página 133, ¿verdad? Ahí es donde inicia el tema. Se llama valor esperado, variancia y desviación estándar de una variable aleatoria. Y como decías hace un ratito, estamos hablando de que la variable aleatoria es una función, ¿verdad? Y que como tal asigna un número de probabilidad a una condición de situación que se pueda dar, ¿verdad? A un evento, por así decirlo, ¿no? Ahora, que ese valor esperado al fin y al cabo es un promedio, ¿verdad? Que lo que estamos calculando nosotros es un promedio, por eso lo pueden encontrar, ya sea en este libro, en los videos de la cátedra o en otros videos o en otras fuentes bibliográficas, por aquello de que lo busquen, como promedio o media también. Pueden encontrarlo como media esperada de probabilidad de un evento. Y que por eso es, por ser un promedio, que se puede establecer una variancia y se puede establecer una desviación estándar. En este caso, nos está diciendo que el promedio es 1. Eso quiere decir que si al final nosotros lanzáramos la moneda muchísimas veces, lo más probable es que por lo menos, al menos una vez salga el perro, ¿verdad? O, bueno, como es una moneda y solo es una dualidad, o que salga perro o que salga gato. Pero en este caso, ese valor esperado 1 es que cuando lanzamos la moneda, de muchas maneras, ¿verdad? En muchas ocasiones, lo que nos va a dar a nosotros es 1 como el resultado de que al menos va a salir un perro, ¿verdad? Entonces ese va a ser el promedio de lanzamiento de hacerlo en muchas ocasiones, y que la desviación estándar y que la variancia son propiamente medidas de variación, de variabilidad que acompañan a ese promedio, ¿verdad? Y que es importante que, por ejemplo, sepan interpretar estos resultados, porque en el cuestionario les van a solicitar que también se apeguen no solo al cálculo como tal, sino que también definan lo que el resultado les está indicando. Y que, por ejemplo, en ese ejercicio que te dio 0.7, para que ellos estén pues claramente entendidos, ¿verdad? El hecho de que ese 0,7 es lo que se aleja del promedio, la posibilidad de, ¿verdad? De que no nos dé ese promedio como tal. Esa va a ser la desviación como tal, ¿verdad? Entonces es importante que sepan interpretar el resultado final, porque los hay en el cuestionario de ejercicios así. Bien, creo que no hay más consultas. Si gustas, porque Ok. David al final no me escribió. Ajá. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, Yamil. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con un ejemplito, ¿verdad? Ya no tanto con las monedas, sino que vamos a utilizar dice. Considera el siguiente enunciado. Un juego consiste en hacer girar una ruleta dividida en 8 secciones iguales. Tenemos todas con la misma probabilidad de ocurrencia, en cada una de las cuales hay un premio en dólares, para los cuales se tiene la siguiente distribución. Entonces aquí se hace una distribución de algunos premios en específico, ¿verdad?
¿De cuáles premios? Bueno, de ganarme $100, $500, $600 o $1000. Y vean que ahí ya está en la tabla la probabilidad de ganarme ese premio. Bueno, la probabilidad de ganarme 100 es un medio. De ganarme 500, un cuarto. De ganarme 600, bueno, ese no lo conocemos. No viene en la tabla. De ganarme el premio de 1000, perdón. De ganarme el premio de 1000, un octavo. Y con respecto a esta distribución que hicimos, bueno, nos preguntan que saquemos lo siguiente. 1, que completemos la distribución anterior calculando la probabilidad de ganar el premio de 600, porque no está. Número 2, determinar cuál es la probabilidad de obtener un premio que no sea de 500 al girar la ruleta. Número 3, calcular la probabilidad de ganar un premio de 100 o de $1000 al hacer girar la ruleta una vez. Número 4, calcular la esperanza de los premios. Y número 5, determinar el valor numérico de la desviación estándar de los datos. Vamos a calcular todo esto con respecto a esta distribución que nos están dando. Por si alguno tiene que tomar un pantallazo, porque ahora vamos a ir haciendo cada uno de ellos. Entonces, para que lo tengan ahí, para no estarnos devolviendo. Profe, una consulta. En este caso, digamos, me imagino que, bueno, habíamos visto en la parte anterior que todas las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces, el primer punto sería encontrar el valor faltante para llegar a 1, ¿verdad? Me imagino. Exactamente. Ok, bueno, Pero, vamos a empezar entonces. Ajá. Sí, pero todos los demás son simplificaciones. Me imagino que entonces, eso era para entender un poco el ejercicio. Me imagino que el primero que hice un medio debe ser la simplificación de 4 entre 8, digamos, porque me imagino que todos deberían haber tenido base 8. ¿O estoy equivocado? Es Para correcto, entender sí. primero, correcto, Es sí, correcto, ajá, porque simplificado me 8... dio un medio. Exacto. Vamos a decir lo mismo. 4 de 8 es lo mismo que un medio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo dijiste bien. Tal vez, Tati, para que le quede todavía incluso más claro al compañero, es que esos 8 slices, esos 8 pedacitos, como si eso fuese una pizza, ¿verdad? Esa ruleta, 4 de ellos eran premios de $100, ¿verdad? Y que por eso es que tal vez que como no se ve el 100, sino que lo que se ve es el número de piezas, ¿verdad? O de partes. Entonces, pero 4 de ellos tenían premio 100. Entonces, cuando lo llevaste a la tabla, lo simplificaste colocando 4 sobre las 8 piezas en total, ¿verdad? Eso fue lo que hiciste. Para que ellos, para que este compañero le quede más claro, ¿verdad? Eso es 2 premios de 500, ¿verdad? 4 premios de 100 y dice además que 1 de 1000, ¿verdad? y 1 de 1000 nada más, ¿verdad? Y evidentemente entre el premio sea mayor, menos probabilidad va a tener de salir y menos de esos pedacitos van a ver, porque si no el juego no tiene sentido, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, vamos a ir desarrollando entonces. El primer punto. Complete la distribución anterior, decía, y calcule la probabilidad de ganar el premio de 600. Entonces, si recordamos, como lo dijo el compañero, que lo recordó muy bien, que lo entendió muy bien, bueno, la suma de estas probabilidades nos tenía que dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos tenía que dar? 1, muy bien, claro. Entonces, para encontrar la probabilidad de ganar el premio de 600, entonces podemos hacer la resta. 1 menos un medio del premio de 100, menos un cuarto del premio de 500, menos un octavo del premio de 1000, y eso nos da un octavo.
Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de ganar el premio de 600 es 1 de 8. Como estaba diciéndonos ahora el compañero y nos estaba apoyando Yamil, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa? Que solamente tenemos un premio de $600 en esa ruleta, por ejemplo. Entonces, eso nos da una probabilidad de 1/8. Y por lo tanto, la distribución se completa correctamente de esta manera. Entonces, ahí tenemos cada una de las probabilidades según fuimos calculando o según esta variable aleatoria. El segundo punto decía, determine cuál es la probabilidad de obtener un premio que no sea de 500 al girar la ruleta. Bueno, que no sea de 500, ¿a qué suena? ¿A qué concepto? Tengo que restarlo, ¿no? A la cantidad Claro, de hay que opciones. restarlo, pero hace referencia al complemento, ¿verdad? Que no sea de 500 era lo mismo que aplicar la probabilidad del complemento. ¿Se acuerdan cuál era la probabilidad del complemento? La probabilidad del complemento tenía una fórmula. Era 1 menos la probabilidad de que me gane o de que salga esos 500, ¿verdad? O, como dice el compañero, o restándolo también. Más bien, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? O sumando los de 100, el de 600 y el de 1000 también, ¿verdad? Yo aquí lo hice con la definición de complemento de la probabilidad. Vean acá. Que no sea de 500 tiene que ser la probabilidad de un premio diferente a 500. Y lo apliqué así, 1 menos la probabilidad de 500. Recuerden que era un cuarto. Entonces resté 1 menos un cuarto y eso me dio 3/4. 3/4 es la probabilidad de que no sea de 500. ¿Qué nos decía el punto número 3? Tenemos la tablita para no olvidarla. El punto número 3 decía, calcule la probabilidad, ojo, de ganar un premio de $100 o uno de $1000. Entonces, estos dos eventos son independientes, ¿verdad? O me gano el de 100 o me gano el de 1000. ¿Se acuerdan qué era lo que había que hacer cuando venía un O? Se suma. Se suma, muy bien. Un O es la unión, la intersección era un I, pero aquí nos pedían O. Entonces, al ser dos eventos independientes, basta con sumar esas probabilidades. Entonces, basta con sumar la probabilidad de ganarse el premio de $100 más la probabilidad de ganarse el premio de $1000. Eso sería un medio que tenía el de 100, ven acá, más un octavo que tenía el de 1000. Y eso nos da 5/8. Esa es la probabilidad de ganar el premio de 100 o de 1000. Vean lo importante que es, ¿verdad? Todos los conceptos, como les estábamos insistiendo, todos los conceptos que aprendieron en la parte de conjuntos. ¿Qué decía el punto número 4? Bueno, el punto número 4 decía que calcule la esperanza. ¿Alguno se acuerda cómo hicimos la esperanza? ¿Cómo lo haríamos en esta tabla? ¿Cómo era el valor esperado? Que también, como nos dijo Yamil, ¿verdad? Se le conoce como la media o el promedio. ¿Se acuerdan cómo era? Creo que era 100 por un medio, 500 por un cuarto. Exactamente, era la sumatoria, ¿verdad? De ir multiplicando, muy bien. 100 por un medio más 500 por un cuarto más 600 por un octavo. ¿Se acuerdan que aquí estaba un octavo? Más 1000 por un octavo. Así nos quedaría la esperanza. Véanlo ahí. Nos daría 375. Ven que no necesariamente me da 1.
sino que puede darnos un valor cualquiera. 375 nos dio esta. Bueno, y al final, en el siguiente punto, en el punto número 5, nos decía que teníamos que determinar el valor numérico de la desviación estándar. Pero la desviación estándar necesita primero de calcular la variancia. Y luego, bueno, la desviación, si recuerdan, era la raíz de esa variancia. ¿Cómo se calculaba la variancia? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Elevado a la 2. 100 a la 2 por un medio y así. Eso. 100 a la 2 por un medio. ¿Qué seguía? 500 a la 2 Más por un cuarto. 500 a la 2 por un a la cuarto 2, más muy 500. bien. Por un cuarto más Más 600 600 a a la la 2. 2 por un octavo más 1000 a la 2 por un octavo. Bueno, muy bien. Captaron muy bien cómo se saca la variancia. Ahí la tenemos. Nos quedaría así, como ustedes acaban de decirme, ¿verdad? 100 elevado a la 2 por un medio, más 500 elevado a la 2 por un cuarto, más 600 elevado a la 2 por un octavo, más 1000 elevado a la 2 por un octavo. Y recuerden que luego de hacer eso teníamos que restarle la esperanza, o sea, el paso anterior, la esperanza, pero ¿cómo? Elevada al cuadrado. Entonces, véanlo acá. Haciendo todo ese cálculo, nos da 96,875 la variancia de esos datos, o de esa variable que nos pusieron, o de ese cuadro. Y ahora la desviación sería sacarle la raíz a ese 96,875. Y eso nos da 311,24. Vean que necesito calcular muy bien la esperanza para que me dé bien la variancia para poder calcular bien la desviación estándar, porque todos van de la mano, ¿verdad? Para este ejercicio. La compañera que me dijo que si ese tenía pinta, este sí tiene pinta. Este sí se parece muchísimo. Y vean que acá no nos dieron el cuadro completo, tuvimos que completar la probabilidad del 600. Entonces, recordar, muy importante que eso nos da, 1. No sé si hay alguna duda. Chiquillos, ¿cómo Jocelyn bien? tiene la manita levantada y Alexander también, pero primero Jocelyn. No hay ninguna duda, es con respecto a la grabación. La grabación que queda grabada para mañana ya. Sí, siempre como les hemos explicado en las anteriores, tratamos de enviarla de inmediato, ¿verdad? Porque primero tenemos que enviársela al jefe, él tiene que subirla al canal de YouTube y enviarnos el enlace. Entonces tratamos de que se haga lo más pronto posible, pero se sale de nuestras manos, ¿verdad? Nada más mañana, durante el día o de aquí al lunes, estar verificando en la plataforma que ya esté subido en la parte de información y horarios de videotutorías. Pero tratamos de que mañana mismo esté. Te he dicho que también Alexander tiene la mano levantada. La mía no es sobre el ejercicio, sino en sí sobre el tema. Digamos, ¿qué significa este 375 dentro del ejercicio? O sea, ¿qué es la esperanza como tal? ¿Y qué es la variancia? ¿Y qué es la desviación? Vamos a ver como aplicándolo a este ejercicio como tal. O sea, ¿qué significan? Ok, Alex, Tati, no sé si me dejas un momentito para... Sí, gracias. Alex, vea, eso es como que usted tuviera esa ruleta y usted la tira varias veces, muchas veces, o X veces a futuro, ¿no? O sea, usted la tiró, la giró y la giró y la giró y la giró muchísimas veces. Usted puede esperar que su premio ande por los $375, ¿ok? Pero usted se vuelve y me dice, profe, pero usted está loco. ¿Cómo me va a dar $375 si ningún premio es de $375? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es porque el promedio está indicándonos a nosotros
que ese premio va a ser de esa cantidad, de 375. Lo que esperamos nosotros a futuro es que si hubiera un premio de 375, ese es el que nos va a dar. Pero como no lo hay, ¿verdad? Entonces estamos pensando en que tal vez está entre 100 y 500. Sí, los 375 es un número que está entre 100 y 500, o sea, quiere decir que cuando lancemos esa ruleta, muchas veces nosotros vamos a estar obteniendo o premios de 100 o premios de 500. Evidentemente, bueno, pues eh, el de 500 es menos probable, ¿verdad? De que salga, pero eso en efecto es lo que nos puede indicar a nosotros el valor esperado. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cada vez que lancemos la ruleta, generalmente lo que vamos a obtener son premios de $100, ¿verdad? Evidentemente, las ruletas, los juegos de azar como los naipes, como los dados, pues los juegos están montados de manera tal que la probabilidad que usted tenga de ganar, de que sea un juego atractivo para usted, sea el menor posible, ¿verdad? Entonces ahí es donde juega la suerte. Bueno, y pues yo quiero tirarla, no me importa, la voy a tirar 10 veces porque yo sé que mi valor esperado es $375 y genial. Yo ya sé que probablemente cada vez que la tire por, digamos, $50, porque no creo que, perdón, se me fue un momentito ahí en internet, pero no creo que un juego como estos te vaya a cobrar $100 porque nadie va a jugarlo, ¿verdad? Alguien que diga, he puesto $100 para ganarme solo 100, como que no. Pero tal vez que te digan, bueno, tire la ruleta por $50. Entonces dices, bueno, puedo pegarme un premio de 100, ese vale la pena, ¿verdad? A no ser que sí, digan, bueno, no, el lanzar la ruleta te cuesta 100, entonces, o tenés que apostar 100. Entonces, ya sabes que de antemano, por ese valor esperado, lo más probable es que te vaya a salir un premio, un resultado de $100, ¿ok? ¿Qué hubiese sido muy bueno? Que hubiese sido muy bueno que por lo menos anduviera por los $600, ¿verdad? Entonces, ahí sí vale muchísimo la pena jugarlo, pero evidentemente, pues la probabilidad que tiene esos premios grandes son menores y por eso es que no vale la pena jugarlo. Ahora, la variancia y la desviación estándar como tal son medidas de variabilidad que dicen cuánto se puede estar desviando el promedio realmente del resultado correcto. ¿Ok? Para darle una mejor interpretación existen coeficientes. Los coeficientes en este capítulo no se llegan a desarrollar, pero son mucho más sencillos de comprender porque se dan en porcentajes, coeficientes de variación se llaman, pero se dan en porcentajes y en este capítulo no se ven. Entonces, con lo que uno se queda al fin y al cabo es con que una desviación de $311, sabiendo que el premio es de 375, es una desviación muy grande y eso lo que nos dice a nosotros es que es muy inestable el promedio. Ese promedio es muy inestable. Entonces, con más posibilidad puedo decir yo, entonces, que cuando juegue es muy probable que lo que me gane son $100 a lo sumo, ¿verdad? Básicamente eso es la interpretación que yo le daría al juego. O bueno, al ejercicio, Alex. Ok, perfecto, muchas gracias. Es que eso más que todo lo preguntaba porque vengo pensando con lo del el ensayo argumentativo y que nosotros hemos visto muchos temas, pero todavía no hemos hecho la relación a la vida, a la vida real. Sí. Entonces, era como un poco para entender qué era lo que verdaderamente estaba pasando con este tema. Dicho. Ojalá que le haya servido. Buenísimo. Y está Kimberly también por ahí, Tati. Kimberly, dinos. Profe, disculpe, se podría poner la primera parte del ejercicio, como siempre el internet, profe, interfiere. Ahí está. No, digamos, el 1 y 2, ese. Gracias. Con gusto. Bueno, no sé si alguno más tiene duda. ¿No? Entonces, creo que hasta acá dimos un repaso, ¿verdad? Por la parte de probabilidad. Hay muchos ejercicios que vamos a resolver el próximo viernes, ¿verdad? Lo más importante o lo que nosotros tratamos de explicarles acá, ¿verdad? Como les dije al inicio, es lo que más se asemeja a lo que se van a enfrentar en el cuestionario.
Yo espero de verdad que la tutoría pues les haya ayudado bastante a aclarar muchos conceptos de esta parte y lo que queda pues es repasar, ¿verdad? Y nos veríamos el próximo viernes para aplicar en una serie de ejercicios todo esto que aprendimos hoy. Agradecerles muchísimo, gracias Yamil, ahí que nos acompañaste, y a todos por haber estado en esta tutoría. Y si no hay ninguna duda, que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Para servirles y sí. Ujú. Es que tengo una duda con en el grupo de lo del ensayo argumentativo en el que estoy. Tati, permiso y compañeros, voy a, No sé a, si quitar el tenemos. video. Ajá, vamos a ver. Ujú.